Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy vamos a hablar en solitario de los sueños lúcidos, un tipo de fenómeno que no es pseudocientífico, es real y está bien documentado en la literatura científica, pero bueno, no es muy conocido por la población en general. Se codea con lo esotérico en algunas partes, luego comentaré. En primer lugar, ¿qué son los sueños lúcidos? Bueno, un sueño lúcido es aquel en el que la persona es consciente de que está soñando, mientras sueña. Y en muchos casos esta conciencia va acompañada de la capacidad de influir voluntariamente en el contenido del sueño. El soñador puede tomar decisiones, cambiar el entorno o controlar su comportamiento dentro del sueño. Parece ciencia ficción, pero es que es real. La cuestión es que yo me preguntaba al principio, ¿es pseudocientífico? No. La existencia de estos sueños lúcidos ha sido verificada científicamente a través de estudios controlados en laboratorios del sueño. ¿Y qué evidencias científicas tenemos? En estudios de neurociencia del sueño, personas entrenadas en sueños lúcidos han logrado comunicar su lucidez a los investigadores moviendo los ojos de forma pactada mientras dormían, algo medible con electrooculografía. Y también las imágenes por resonancia magnética funcional y los electroencefalogramas han mostrado patrones cerebrales distintos durante los sueños lúcidos comparados con los sueños normales. ¿Y por qué no es una mentira? Pues quiero dejar claro que no es una chorrada. Hay investigaciones por pares que lo documentan. Por ejemplo, estudios de Ursula Voss, Alan Hobson, Steve Lavers, entre otros. Hay protocolos experimentales reproducibles y se puede entrenar a personas para tener sueños lúcidos mediante técnicas validadas como la MILD, que es Mnemonic Induction of Lucid Dreams, o el WBTB, que es Wake Back to Bed, que luego comentaremos cómo funcionan y si por si acaso queréis probar por vuestra cuenta. Y bueno, parece ser que tiene bastante cabida dentro de que se ha tomado en serio. ¿Dónde puede haber confusiones? Bueno, lo que sí que entra en la pseudociencia o en el terreno dudoso son algunas de las afirmaciones esotéricas o exageradas que pueden circular por internet, como visitar otras dimensiones, hablar con tu yo superior o seres superiores de otras realidades, o sanar enfermedades físicas mientras duermes. Estas afirmaciones no están respaldadas científicamente, y ahí es donde algunas personas confunden el fenómeno real del sueño lúcido con las creencias pseudocientíficas. Entonces nos encontramos con lo fenomenológico y con lo que es interesante de estudiar. En resumen sobre esto, va a ser una realidad psicológica y neurofisiológica, existen, se pueden estudiar y no es pseudociencia. Una vez visto que no es algo pseudocientífico, vamos a hablar de los niveles de dominio que podemos tener en los sueños lúcidos. Nos referimos al grado de conciencia que tiene el soñador y a su capacidad para influir en el contenido del sueño. No se trata de subtipos, sino de una especie de continuo de lucidez, desde un nivel muy bajo hasta el máximo control. Vamos a verlos. En primer lugar, vamos a ir de lo menos lúcido a lo más lúcido. El primero es la lucidez parcial, que es incipiente o débil. El soñador sospecha que está soñando, pero no lo tiene del todo claro. Puede tener momentos de duda como, esto es muy raro, ¿estaré soñando? Pero no actúa en consecuencia. No hay capacidad de cambiar el sueño ni tomar decisiones lúcidas. La conciencia es fragmentaria y fluctuante. El siguiente grado de conciencia es la lucidez moderada o básica, en el que el soñador sabe con certeza que está soñando, puede recordar que está dormido en la cama y tiene cierta capacidad de acción, como decidir, caminar o hablar conscientemente dentro del sueño. Sin embargo, todavía está condicionado por el flujo del sueño. Por ejemplo, no puede volar o cambiar el escenario a voluntad, y a veces pierde la lucidez tras unos segundos o minutos de lucidez percibida. Nos encontramos como un punto superior, la lucidez alta. Esta es estable y es consciente. El soñador va a mantener una lucidez durante un periodo más prolongado. Tiene memoria del mundo real, sabe quién es, dónde está dormido y qué planeaba hacer en el sueño. Pueden ejercer un control significativo, cambiar el entorno, modificar personajes, volar, etc. Y hay una claridad perceptiva. Los colores, sonidos y sensaciones pueden ser tan vívidos como en la vigilia, como estar despiertos. Y tienen capacidad de introspección dentro del sueño. Puede reflexionar. Es importante.
Y la máxima conciencia dentro del sueño sería la lucidez total, o metalúcida o hiperlúcida. La conciencia del sueño y autoconciencia reflexiva completa. El soñador no solo sabe que está soñando, sino que analiza el proceso onírico en tiempo real. Puede ejecutar planes preestablecidos con precisión, por ejemplo, hacer experimentos dentro del sueño. Tiene control casi absoluto sobre el entorno y los propios estados emocionales. Algunas personas reportan mayor claridad incluso que estando despiertos, que en la vigilia. Incluye la percepción de tiempo más lenta o expandida, y se mantiene la lucidez incluso cuando el sueño se vuelve absurdo o cambia bruscamente. Este alto nivel, el máximo de conciencia plena, como lo hemos llamado antes, también lo podemos llamar hiperlucidez onírica, y está caracterizado por varios aspectos claves que vamos a analizar. En primer lugar, tiene una conciencia plena a nivel reflexivo. El soñador sabe sin ninguna duda que está soñando. Puede reflexionar sobre su estado mental, hacerse preguntas del tipo ¿por qué soñé con esto? ¿Qué representa este símbolo? ¿Qué pasaría si cambio esto? Y hay consciencia metacognitiva. Es decir, no solo sabes que estás soñando, sino que entiendes cómo funciona tu mente dentro del sueño, ¿vale? La metacognición es no solo pensar, sino saber qué estás pensando y cómo lo estás haciendo. En segundo lugar, va a tener un aspecto de memoria y lógica comparables a la vigilia. Recuerdas quién eres, dónde estás dormido, tus objetivos personales, tus problemas reales, etc. Puedes pensar con lógica y sentido crítico, algo que normalmente está muy inhibido en los sueños no lúcidos. Algunos soñadores avanzados planean experimentos, tareas y ensayos psicológicos que ejecutan dentro del sueño y recuerdan incluso al despertar, no se borran tan fácilmente como los sueños normales. Otro aspecto es que en ese estado de lucidez consciente, hiperlúcida, se tiene el control casi total del entorno onírico. Puede cambiar escenarios enteros, crear o eliminar personajes, alterar las leyes físicas como volar, respirar bajo el agua, detener el tiempo, etc. Puedes explorar lugares imposibles o altamente simbólicos, como ciudades desconocidas, paisajes arquetípicos o escenarios construidos por el inconsciente. Algunos usan este nivel para hacer lo que se llama soñar con intención consciente. Por ejemplo, tener conversaciones con arquetipos, visitar versiones idealizadas de sí mismos o explorar traumas pasados con distancia emocional. Otro aspecto que va a tener también es la estabilidad emocional y la duración extendida de este tipo de sueños, ya que la experiencia es emocionalmente serena y estable. No hay picos de excitación que te despierten. Puedes mantenerte en el sueño durante lo que parece ser mucho tiempo subjetivo, a veces más que en la realidad, aunque el tiempo real sea breve, se dilata mucho la sensación. Algunos reportan un sentimiento de trascendencia, paz profunda o insight psicológico, parecido a ciertos estados meditativos o incluso los provocados por sustancias psicodélicas. Se puede también explorar a nivel simbólico o filosófico. A un alto nivel, muchos soñadores intentan conectar con su yo profundo o sabiduría interior y a veces aparece como un personaje onírico. Puede preguntar cosas existenciales al sueño, como ¿qué soy? ¿Qué necesito saber? Desarrollar ideas artísticas, resolver problemas creativos o entender conflictos emocionales. Claro, ahora una de las cosas que a mí más me generaba curiosidad es, vale, si este fenómeno no es una pantomima, ¿cómo se produce? Pues bien, tiene explicación, tiene una base en fenómenos neurofisiológicos y vamos a ver cómo es posible que un cerebro dormido adquiera conciencia de sí mismo durante un sueño. Las bases neurológicas de estos sueños lúcidos es que habría una actividad híbrida entre la fase REM y la vigilia. Los sueños lúcidos ocurren casi siempre en la fase REM, en la que ocurren los movimientos oculares rápidos, donde la actividad cerebral ya es alta, similar a la vigilia. Sin embargo, en el sueño lúcido hay una activación atípica adicional en ciertas áreas de control ejecutivo que normalmente están inhibidas durante el sueño REM convencional. Por otro lado, encontramos la influencia de la corteza prefrontal dorsolateral. Esta región está asociada con la metacognición, ya lo hemos explicado antes,
el juicio, la planificación y la autoconciencia. Durante el sueño normal REM, la corteza prefrontal dorsolateral está inactiva o muy poco activa, lo que explica por qué solemos aceptar las incoherencias de los sueños como normales. Y en los sueños, esta zona del cerebro se va a reactivar parcialmente, en los sueños lúcidos quiero decir, lo que permite al soñador darse cuenta de que está soñando. Estudios como los de Ursula Bosch, que son del año 2009, y Dressler, que son del 2012, con el electroencefalograma, han demostrado un aumento de las ondas gamma de 40 Hz en zonas frontoparietales durante el sueño lúcido. Y va a haber también una conectividad frontoparietal aumentada, que es el sistema de conciencia superior, que incluye el precúneo, el córtex parietal posterior y la corteza prefrontal. Muestra una conectividad más fuerte durante los sueños lúcidos, y esto es clave para mantener la atención sostenida, integrar la memoria autobiográfica y tomar decisiones dentro del sueño. Va a haber ondas gamma y sincronización neural. Las ondas gamma, que son entre 30 y 50 Hz, se asocian con procesos de conciencia y percepción consciente, además de atención focalizada. Durante un sueño lúcido hay un aumento de sincronía gamma en la región frontotemporal izquierda, lo que indica un procesamiento más parecido al estado despierto. Algunos experimentos han usado estimulación transcraneal de corriente alterna a 40 Hz para inducir sueños lúcidos, con bastante éxito. Por otro lado también tenemos el sistema de monitorización interno, la red de modo por defecto. En vigilia, la red de modo por defecto se asocia con la autorreflexión y la mente divagante. Durante un sueño lúcido, partes de esta red parecen reactivarse permitiendo la reconstrucción del yo reflexivo, aunque sea en un entorno onírico. Esto que os he comentado es bastante técnico, pero bueno, para quien quiera entenderlo y luego pueda buscar cada cosa, podrá indagar un poco más. Otra duda que me surgía, ¿por qué no ocurre siempre? ¿Vale? ¿Por qué no siempre tenemos sueños lúcidos? Es que va a requerir una combinación muy poco común, que es estar profundamente dormido, soñando, obviamente, pero con ciertas áreas ejecutivas desinhibidas temporalmente, es decir, desactivadas. Ciertas áreas están desactivadas y es un fenómeno intermedio entre la vigilia y el sueño, lo que lo convierte en un estado híbrido y fascinante desde un punto de vista neurocientífico. Vamos ahora también a ver ciertos subtipos que hay, ¿vale? Podemos hacer una clasificación original y funcional basada en el contenido, el propósito del sueño y el tipo de conciencia que está implicada. Esta categorización nos va a ayudar a entender que no todos los sueños lúcidos son iguales y que pueden tener tonos, motivaciones y niveles de implicación distintos. Por ejemplo, el primero que vamos a hablar es el lúcido espontáneo. Con frase podríamos decir que me di cuenta de que estaba soñando sin hacer nada especial. Este va a ocurrir de forma natural, sin técnicas previas, y suele ser breve y limitado en control. Muchas veces el soñador se emociona y se despierta, y a menudo aparecen personas con alta capacidad de introspección o creatividad onírica. El segundo es el lúcido intencional, que podría decirse sabía que estaba soñando porque lo había practicado. Y esto surge tras aplicar técnicas como la MILD que hemos dicho o la WTB y chequeos de realidad. El soñador suele tener un objetivo definido, volar, explorar, resolver algo, ya en mayor control y preparación. Suele tener mejor duración y una buena estructura narrativa. En tercer lugar, tenemos el lúcido investigador, cual utiliza el sueño lúcido para explorar. El soñador adopta una postura casi científica dentro del sueño. Se hacen preguntas, se prueban los límites del sueño o se exploran símbolos, como por ejemplo puedes probar leyes físicas, hablar con un personaje onírico que representa una emoción o visitar una escena repetitiva para analizarla, y aparece aquí una alta lucidez reflexiva. El cuarto subtipo sería el lúcido terapéutico, y se usa para procesar traumas, reducir pesadillas o modificar recuerdos. Por ejemplo, enfrentarse a una figura amenazante sabiendo que no es real. Esto puede ser utilizado en tratamientos para el trastorno de estrés postraumático y pesadillas crónicas. El soñador actúa como un terapeuta interno. Yo no conocía mucho, es que los sueños lúcidos podrían ser utilizados en estrés postraumático, pero es muy interesante. Además veremos
cuáles son los métodos que más usualmente se utilizan para poder hacerse uno experto en sueños lúcidos y poder vivirlos, porque os van a interesar bastante y seguro que más de un oyente está quedándose flipado de que esto exista. Además se pueden inducir con facilidad, dentro de lo que cabe, no es tan complicado. Tenemos el sexto tipo, que es el lúcido trascendental, en la que su contenido tiene una fuerte carga simbólica, mística o emocional. Va a aparecer en personas que meditan o exploran estados alterados de conciencia. El soñador se siente parte de algo más grande, o tiene visiones de tipo arquetípico, puede generar sensaciones de unidad, paz o revelación existencial. Luego tenemos el séptimo, que sería el lúcido recurrente. En este subtipo de soñador lúcido se reconoce una situación repetitiva que le sirve como disparador de esa lucidez y a menudo aparecen en personas que trabajan sus sueños con continuidad. Se va a convertir en una especie de escenario de entrenamiento lúcido, con mucha probabilidad de casi provocarlo todos los días, si quisiera. Y tenemos también el lúcido fluctuante. Tiene una lucidez intermitente que va y viene durante el sueño. Y esto va a ser común en etapas de aprendizaje o en sueños muy intensos. En etapa de aprendizaje me refiero con las técnicas que os voy a comentar, que yo recomendaría, aparte de que os voy a dar pautas de cómo se hace, que busquéis por vuestra parte también cómo realizar esas técnicas en un nivel más técnico, porque igual no es suficiente con lo que os puedo explicar, por el tiempo y por formato. A veces el soñador olvida que estaba soñando, luego lo recuerda y recupera el control. Este sería el lúcido fluctuante. Y luego tendríamos el lúcido onírico falso. El soñador cree que tiene el control, pero en realidad es parte del guión del sueño. Aquí es un poco explota la cabeza. Por ejemplo, soñar que haces un test de realidad, que luego contaremos qué es, y comprobar que estás soñando, pero todo sigue guionizado en el sueño. Tiene un tono irónico, la verdad, porque y además puede revelar los límites del control onírico. El décimo sería el lúcido creativo. Este soñador va a generar arte, historias, música o ideas complejas dentro del sueño. Va a haber una alta conexión con el hemisferio derecho y la imaginación simbólica. Los soñadores lúcidos creativos utilizan el sueño como un laboratorio expresivo o narrativo. Y ahora para terminar este pequeño episodio solitario, vamos a ver ciertas estrategias probadas y clasificables para inducir sueños lúcidos. Algunas son cognitivas, otras fisiológicas o conductuales y otras farmacológicas también. Vamos a hacer un examen riguroso de estas principales formas de provocar sueños lúcidos. Si queréis conseguir más información sobre cada técnica para poder ponerla en práctica, intentad buscarla por vuestra cuenta o mirad en Google o lo que sea, ¿vale? Porque no da espacio a mucho más, como comentaba antes. Las primeras van a ser estrategias cognitivas o mentales y la primera de todas va a ser la MILD, que significa Mnemonic Induction of Lucid Dreams, que sería la traducción de inducción de sueños lúcidos a través de la memoria. Esto es desarrollado por Stephen LaBerge y justo antes de empezar a dormir o al despertarse durante la noche, te repites mentalmente una intención clara. Por ejemplo, la próxima vez que esté soñando, sabré que estoy soñando. Mientras lo repites, visualizas que te haces consciente dentro de un sueño reciente. Refuerza la memoria prospectiva, como recordar algo que quieres hacer en el futuro, es eficaz y no tiene efectos secundarios. Y va muy bien para combinar con otras técnicas. El siguiente es bastante curioso y es más fácil de entrenar. Este lo probé yo hace tiempo y conseguí un sueño lúcido. Pero bueno, uno nada más, no es que haya tenido muchos más. Son los reality checks, las pruebas de realidad. Cuando lo intentéis, intentad hacerlo no delante de mucha gente porque puede quedar un poco raro. Es entrenar a tu mente para detectar las incoherencias que aparecen en los sueños y que tú dentro del propio sueño, por inercia, te cuestiones si estás soñando. Por ejemplo, durante el día te puedes preguntar frecuentemente, ¿estoy soñando? Y haces una prueba. Intentas empujar el dedo a través de la palma de la mano, puedes leer un texto 2 veces o mirar un reloj, porque va a ser raro, no lo vas a ver igual. Si generas este hábito, porque sería un hábito, eventualmente también lo puedes hacer dentro del sueño. Aunque estés soñando, lo haces de forma habitual.
Y esto puede disparar la lucidez. Es fácil de entrenar, pero requiere constancia. No podría deciros cuánto tiempo podréis tardar en empezar a tener sueños lúcidos si hacéis reality checks, pero se puede. La siguiente es inducción por intención consciente, que es una técnica simple. Te acuestas y decides firmemente tener un sueño lúcido esta noche. Puede combinarse con escritura reflexiva antes de dormir, pero es menos efectiva sola, pero útil como complemento. Pasamos a las estrategias temporales, que son las estrategias de ciclo de sueño. Esta, que he comentado antes, la WBTB, que es Wake Back to Bed, volver a la cama, es despertarse durante la noche y volver a dormir con intención lúcida. Puedes programarte el despertarte tras 4, 5 a 6 horas de sueño. Te mantienes despierto de 20 a 40 minutos y puedes aprovechar para leer sobre sueños lúcidos o meditar, y luego vuelves a dormir usando la técnica MILD. Y es una de las técnicas más efectivas cuando se combina. Y lo malo es que precisa bastante disciplina con el tema de los horarios y los tiempos. La siguiente es el rebote REM. Es restringir el sueño REM una noche, durmiendo poco, y durmiendo bien al día siguiente. La segunda noche habrá más y más intensas fases REM y se puede favorecer los sueños lúcidos, sobre todo con el Way Back to Bed. No se recomienda usarlo frecuentemente por evitar desórdenes del sueño principalmente, y es necesario compensar bien la falta de sueño después. Va a haber también estrategias farmacológicas y nutricionales. La galantamina y el Way Back to Bed, que es una combinación muy potente, porque tomar de 4 a 8 miligramos de galantamina al despertar durante la estrategia Way Back to Bed aumenta la actividad colinérgica y mejora el recuerdo y puede disparar sueños lúcidos intensos. Se usa bajo propia responsabilidad y no está aprobado para ese fin. Pueden provocar efectos secundarios como náuseas o insomnio, paradójicamente. Va a requerir conocimiento y prudencia. Yo solo explico lo que aparece en la literatura. Y la vitamina B6 también puede funcionar antes de dormir, entre 50 y 200 miligramos. Mejora la vividez y la memoria onírica. Aumenta la probabilidad de lucidez como efecto indirecto. En dosis altas puede alterar el sueño, generar sueños inquietantes, o sea, desagradables básicamente. También hay técnicas psicológicas y de tipo meditativo. Puede, por ejemplo, la 9, el mindfulness. Practicar mindfulness durante el día aumenta la metacognición, lo que se traduce en más conciencia dentro de los sueños. Mejora la calidad del sueño, la introspección y el control emocional. Es un potenciador natural del sueño lúcido. La meditación en estado hipnagógico es una inducción directa. El estado hipnagógico es cuando te estás durmiendo. Es una técnica avanzada, no es tan fácil, no es para principiantes. Es entrar directamente en un sueño lúcido desde la vigilia. Requiere permanecer consciente mientras el cuerpo entra en sueño. Se produce parálisis del sueño y luego una inmersión lúcida. Se conoce como WILD, Wake Induced Lucid Dream. Este es para nivel pro. Yo os digo, no es apta para principiantes, puede provocar miedo o falsas alucinaciones. Y bueno, algunas estrategias complementarias que puedan ayudar a inducir estos sueños lúcidos. Pues, el diario de sueños, que es anotar cada mañana los sueños y mejora la memoria onírica, favorece la lucidez y aumenta la probabilidad de reconocer patrones que disparan la conciencia en sueños. Y, por último, usar sueños recurrentes como anclaje. Usa situaciones que se repiten en tus sueños como disparadores de lucidez. Por ejemplo, si vuelvo a soñar con un ascensor, sabré que estoy soñando. Pero esto requiere, por ejemplo, lo del diario de sueños, ir apuntando lo más recurrente. Si hay algo muy recurrente, uno puede autoinducirse en el tomar conciencia dentro de ese sueño lúcido. Bueno, hasta aquí llega este pequeño análisis sobre los sueños lúcidos dentro de lo que sería un marco un poco científico, pero realmente me parece apasionante. Es brutal. Recordar que tenéis la página web lamenteysuscicatrices@gmail.com para hacer cualquier sugerencia de tema o preguntar alguna cosa. Y hasta aquí llega este episodio en solitario y nos vemos en el siguiente.